verticales, pues viendo cuáles son estos puntitos que representen bien el cerro que el profe les dio. Luego van a dibujar el túnel en el CAD y enseguida ustedes tienen que ir avanzando por el túnel de ustedes. Aquí, por ejemplo, cada 100 metros. Si el túnel le quedó como de un largo de 3 kilómetros, van a tener 30 puntitos a los cuales ustedes les van a poder sacar la altura que corresponda hacia el cerro. Esa va a ser su distancia vertical y por lo tanto va a ser la columna de roca que va a generar el esfuerzo vertical en cada uno de sus casos. Entonces, por ejemplo, aquí ya el primero, el de acá. Entonces tiene una distancia vertical de 100 metros. Y por lo tanto, después cuando se paren a, no sé, pues a 100 metros, avanzando por el túnel, van a tener otra distancia vertical y así van a empezar a tener muchas alturas que les van a permitir a ustedes calcular los esfuerzos en el sistema referencial XZ, el cartesiano que veíamos, en el que hacíamos calzar el eje X con el este-oeste, el eje Y con el norte-sur y el eje Z con la elevación. Teniendo eso como input, van a tener aquí un montón de datitos. También van a tener que recopilarlo después para los otros túneles y las conexiones que el profe le hizo. Porque, por ejemplo, tienen el túnel A, pero tienen que respetar que 5 metros más abajo y 40 metros en la horizontal va a haber otro túnel B. Entonces eso también lo tienen que hacer en el CAD, representar bien estos túneles para que después le determinen la altura al túnel B. Y lo mismo, el profe además de eso le asignó conexiones que dicen que van cada 300 metros a lo largo del túnel. O sea que van a tener el primer túnel aquí en el CAD, por ejemplo el túnel A, van a avanzar 300 metros y desde aquí van a hacer una conexión entre su túnel A y el túnel B que van a tener que trazar por aquí mismo, respetando los 5 metros en la vertical y los 40 metros en la horizontal. Y tampoco es tan arbitrario porque aquí... Ay, ¿dónde está el profe? El profe les va diciendo, la primera conexión sale en 60 grados, la segunda en 90 y la tercera en 35. Esto es visto en planta. Y como son conexiones que van a conectar ambos túneles, aquí a la vez va a haber una inclinación, que también tienen que ir determinándola con trigonometría. Entonces al final van a tener datos para el túnel A, para el túnel B y para conexiones en 60, 90 y 35. Van a ser varias, no van a ser solamente 3, porque la extensión del túnel es más de 2 kilómetros. Así que ahí tienen que ir trabajando. Lo que más les apura para empezar a calcular en Excel y tener todos los datos que el profe les solicita es el CAD. Así que si se ponen a hacer el CAD después de esta ayudantía, me van preguntando nomás si van bien y todo, y yo los puedo ayudar si es que no les resulta algo, porque igual es complicado medir la altura de repente, porque los ejes que te entrega CAD de repente no van alineados vertical, como que los genera perpendicular al túnel, pero yo ahí los puedo ir guiando. Bueno, eso es el punto inicial, que ustedes determinen la altura, que la anoten aquí para cada túnel, para cada conexión, las que les corresponda. Acuérdense que las conexiones son cada 300 metros. Y luego de eso viene lo que les dije también en la primera ayudantía, que es que ustedes tienen que asumir los valores del K, la razón de esfuerzo. Tienen que obtener con alguna bibliografía, justificarlo bien, el K este-oeste, el K norte-sur, la densidad y, bueno, la aceleración de gravedad que es dato, eso ya la sabemos. Aquí tienen que ver bien si es que van a hacer esfuerzos preminería o esfuerzos inducidos. El profe en el PPT dice que son preminería. Y acuérdense que en el caso de preminería lo que se cumple es que el K este-oeste tiende a ser mayor que el K norte-sur por las placas. Entonces no sé si aquí fuese 1.5, acá 1.3, pero todo esto justificado. Ahora, no es tan importante que ustedes busquen un K este-oeste y norte-sur que sea preminería. Yo me imagino que también debería estar bien si es que encuentran
datos de teniente, de Chuquisubte, en el que ustedes vean, en los que les digan cuánto vale el K este-oeste y K norte-sur. Solo que ahí no se tienen que alarmar si es que el K este-oeste es más bajo que el K norte-sur, porque ya ahí eso se debe básicamente a que es una condición de esfuerzo inducido por la minería que se lleva a cabo en cada una de esas faenas. Entonces, esto como input. Entonces, hasta el momento ustedes tendrían las alturas que las van a sacar desde el CAD, los K este-oeste y el K norte-sur que va a ser de bibliografía, y la densidad que también deberían sacarlo del mismo lugar, pues, de donde encuentren esa tesis o memoria, lo que sea que estén usando como referencia. Entonces, con eso ustedes pueden determinar primero el esfuerzo vertical. Este es el primer cálculo que ustedes pueden hacer. Y que vendría siendo el sigma Z. ¿Cómo lo calculan? Con el ROGH. Tienen que acordarse que en la unidad de medida que nosotros consideramos para esto, como son esfuerzos, es el megapascal. Entonces aquí se multiplica por 1000 para pasar de toneladas a kilos y se divide por 1.000.000 para pasar de pascales a megapascales. Ya está el ρ, el g y el h, que que viene siendo la altura. Y aquí acuérdense que van a tener varios datitos conforme avancen por el túnel. Con eso ya tienen su sigma vertical y pueden determinar el sigma horizontal con la razón de esfuerzo. Y como tienen dos razones de esfuerzo, tienen la este-oeste y la norte-sur, despejando, van a llegar a que pueden determinar los valores del esfuerzo este-oeste y norte-sur según corresponda. Cuando multipliquen el esfuerzo vertical por el K que venga al caso. Entonces, de esa forma ya tienen los tres esfuerzos normales en los ejes que estamos utilizando en el sistema cartesiano. Acá viene un supuesto que tendrían que hacer, y es que acuérdense que el tensor de esfuerzo está definido por esfuerzos de corte y por esfuerzos normales. Acá, en el sistema cartesiano tenemos este tensor. Entonces aquí tenemos el este-oeste, el norte-sur y el vertical. Pero también existen esfuerzos de corte asociados. Un primer supuesto que tendrían que hacer es que vamos a suponer que el sistema de referencia XZ es de inmediato nuestro sistema de los esfuerzos principales. ¿Qué significa eso? Básicamente que los cortantes los vamos a asumir como cero. Acá, todos esos valores van a ser cero. Y por lo tanto estaríamos hablando de inmediato del sigma 1, del sigma 2 y del sigma 3. ¿Para qué nos sirve eso? Es para tener el tensor inicial que nosotros vamos a necesitar rotar en dirección de cada uno de nuestros túneles. Porque acuérdense que para simplificar el análisis de un problema que es tridimensional a algo bidimensional, tenemos que hacer que un eje calce precisamente con la dirección del túnel. Y así pasa esto de acá. Que podemos olvidarnos de las componentes que están asociadas a ese eje y por lo tanto obtenemos un tensor bidimensional que nos permite después hacer la rotación 2D para obtener el P y el Q. Entonces, ustedes van a tener que hacerse algo de este tipo en Excel que les permita hacer la rotación de esfuerzo aquí, porque van a tener que ir haciéndola muchas veces, como van a tener varios datos aquí hacia abajo a medida que avancen por los túneles y por cada túnel van a tener un sigma 1, un sigma 2 y un sigma 3 que va a ir cambiando todo el tiempo porque dependen de la columna de roca. Todo depende del esfuerzo vertical y el esfuerzo vertical va a ir variando porque van a tener distintas alturas aquí. Y eso está asociado a la topografía misma, al dibujito del cerro.
Entonces lo que tienen que hacer ustedes es ir rotando cada una de estas filitas para obtener los valores de acá. Acá está un ejemplo. Yo les dije que el supuesto es que estamos con el sigma este-oeste, el sigma norte-sur y el sigma vertical en la diagonal, porque son esfuerzos normales. Y los cortantes van a suponerse cero. Es decir, tenemos un tensor que está en los ejes cartesianos, pero que a la vez vienen siendo los esfuerzos principales porque nosotros reemplazamos cero en los cortantes. Lo que tenemos que hacer es la rotación a un nuevo sistema. Y acuérdense que hay diferencia entre pasar desde un sistema cualquiera al sistema cartesiano y pasar del sistema cartesiano a un sistema cualquiera. Y la diferencia es la matriz de los cosenos directores, que puede ir transpuesta al principio o al final. En este caso nosotros estamos partiendo del tensor de esfuerzo en el sistema cartesiano y queremos llegar a un nuevo sistema que va a ir alineado con el túnel. Por lo tanto, esta es la formulita. Nosotros vamos a determinar la matriz de los cosenos directores y cuando se haga la multiplicación de estas tres cosas, va primero normal y luego va traspuesta. Aquí es donde viene la parte de determinar los ángulos, lo que les dije, que es lo más importante en esta parte, porque de los ángulos depende que la rotación se realice correctamente. Entonces, acá ustedes tienen que determinar las diferencias de azimuts y las diferencias de inclinación. Y mediante las funciones trigonométricas, acuérdense que Excel funciona con radianes. Entonces, dejen aparte una columna en la que los conviertan a radianes y luego lo utilizan con los cosenos y senos para generar la matriz de cosenos directores. ¿Cómo se pueden dar cuenta que esto está realizándose bien? Acá. Tienen que calcularle el determinante a la matriz y si le da 1 o menos 1 exacto, significa que está bien. Por ejemplo, si nos hubiéramos equivocado ingresando un ángulo y que, por ejemplo, hubiéramos puesto 10, es totalmente distinto de 1. Así que significa que algo están ingresando mal en los ángulos que ustedes están midiendo. Así que esto es como la primera cosa que a ustedes les puede servir para ver si van bien o mal. Ya. Los ángulos van a tener que determinar, serían un grupo de ángulos para el túnel A, otro grupo de ángulos para el túnel B, otro grupo de ángulos para las conexiones que van en 60, otro para las conexiones que van en 90 y otro para las conexiones que van en 35. Pero de nuevo, no lo pueden adelantar si es que no tienen el CAD hecho, porque acá si bien ya contamos con los azimuts, no tenemos la inclinación y las inclinaciones van a depender del CAD que ustedes realicen. Así que eso, ustedes entonces tienen que tener esto funcionando, que les permita encontrar la matriz rotada en el nuevo sistema. Y también cuando ustedes hagan esto, tienen que recordar que hay un eje que ustedes los van a estar haciendo calzar. Queda a su criterio. Ustedes definen si van a hacer calzar el eje X y por lo tanto se olvidan de los datos que estén ahí, o si hacen calzar el eje Y, se olvidan de los que están acá, o si hacen calzar el eje Z y se olvidan de los que están acá. No tiene por qué haber una única forma de resolver esto. Lo único importante es que ustedes se vayan dando cuenta de que aquí el determinante les dé 1 y que luego cuando hagan la simplificación al sistema 2D, este va a ser el sigma X, este va a ser el sigma Y y este va a ser el cortante. Van a ser 3 datitos con los cuales ustedes van a seguir trabajando acá. Sigma X, sigma Y, sigma el tau, XY.
Teniendo esas tres cosas, viene la parte de obtener los esfuerzos principales secundarios. ¿Con qué fórmula? Con las que vimos también en la primera ayudantía. Esta de acá. Primero, determinan la magnitud del P y del Q con esto de acá. Ahí está que necesitan el sigma X, sigma Y y cortante nada más. Y teniendo eso, también pueden determinar las respectivas orientaciones, teniendo en cuenta lo de acá. O sea, ustedes van a tener un valor del sigma X, del sigma Y, pero primero que todo tienen que detenerse y ver si es que el sigma X es mayor que el sigma Y o si pasa lo contrario, que es menor. Si es mayor, solamente reemplazan aquí y obtienen de inmediato la orientación hacia el P. Y a 90 grados van a obtener el Q. Pero si es menor, tienen que detenerse a revisar el cortante, ver si es que es mayor a 0 o si es que es menor a 0. Y según sea el caso, lo corrigen con un más 90 grados o con un menos 90 grados y van a obtener el P. Y sumándole los 90 van a obtener la orientación hacia el Q. Y ahí están. Esos serían los cuatro datos que van a calcular ahí. Y después de eso, ¿el profe ya les pasó lo que era la razón de anisotropía? Sí, lo ¿O pasó. todavía no lo? Ya. Si lo pasó, es solamente dividir el P y el Q. ¿Qué es lo que dice la razón de anisotropía? Lo ideal es que la razón de anisotropía sea bien cercana a 1, porque de esa manera estamos diciendo que la diferencia entre los esfuerzos normales es nula, o sea, son idénticos. Y por lo tanto no le estamos dando la facilidad a la roca para que falle en dirección del Q. Esto se vuelve más complejo cuando la razón de anisotropía es más baja. Y por lo tanto ahí es más propenso en la labor que hayamos analizado a que se vea afectada por daño. Entonces a usted el profe me parece que les pide concluir que se solicita. Evaluar esfuerzos principales secundarios, eso ya les dije cómo lo determinamos. En las conclusiones del análisis es que ustedes van a poder realizar unos gráficos de este tipo para cada túnel. Pero particularmente el P y el Q les van a permitir a ustedes calcular la razón de anisotropía. Cada túnel va a tener razones de anisotropía diferentes. Y lo que ustedes van a tener que observar aquí es que los túneles van en distintas orientaciones y algunos de ellos van a tener razones de anisotropía mucho más bajas que otros. Y por lo tanto van a ser más complicados de analizar. O sea, de mantener estable. Van a tener que ser más fortificados y todo eso va a implicar que tengan más cuidado a medida que realizan el avance en esa labor. Entonces esas son las conclusiones que el profe espera en esta primera entrega, que determinen cuáles son las orientaciones menos favorables para realizar un túnel. Y ahí, si ustedes concluyen eso, también deberían como realizar alguna acotación de qué podría anticiparse, o sea, qué se esperaría. Y es lo que les dije yo, pues, que es más probable que en esas labores ocurran daños y por lo tanto va a requerir, no sé, pues, de una fortificación más sistemática. Van a necesitar colocar más pernos, mallas, shotcrete y cosas que después les van a encontrar más sentido porque el profe luego les va a enseñar todo lo que es caracterizar el macizo rocoso y con ello luego viene la parte de fortificar efectivamente en función de ello. Así que eso por el momento, eso es a grandes rasgos el proyecto. Ustedes tienen que entregar un Word, ahí tengan mucho cuidado en cómo justifican las cosas, lo de acá, los K, y bueno, la densidad no tanto, pero los K sí, acá se detiene el profe.
más que un informe en el que ustedes estén explicando fórmulas, el profe espera que digan mediante qué metodología obtuvieron las cosas y los datos es lo que él espera que ustedes expliquen. O sea, no se detengan a decirle al profe qué es la rotación de esfuerzo o qué es la matriz de los cosenos directores, eso él lo sabe. Así que ustedes pásenlo por alto y solamente trabajen con los datos. Adjúntenle gráficos, los que estaba pidiendo aquí el profe, comentarios, si es que ven que algunos gráficos. Lo más lógico aquí es que ustedes noten que los esfuerzos incrementan su magnitud a medida que la columna de roca que hay por sobre el túnel es mayor. Y eso tiene mucho sentido porque si se fijan acá en la explicación que les dije, todo nace del esfuerzo vertical. Y el esfuerzo vertical depende únicamente de la altura, el ρGH. Entonces, la magnitud de los esfuerzos se incrementa a medida que la columna de roca que está sobre el túnel se hace más grande. O sea, a medida que hay más cerro por sobre nosotros. Entonces depende de la topografía siempre. Así que eso lo tienen que concluir en el informe. También tienen que ver cuál de todas sus labores va a ser la más propensa a recibir daño. Y eso chiquillos, no se detengan a describir fórmulas. Solamente háganle acotaciones al profe y trabajen con los datos que a ustedes le están dando. No sé si tienen dudas con sus ángulos, si es que alcanzaron a avanzar algo ahora, si quieren revisarlo. Igual no, si no tienen el CAT es poquito lo que podrían haber hecho. De momento investigar estos datos. ¿Alguno tiene alguna duda? Si no, lo dejamos hasta aquí y si les surgen consultas, me escriben por Telegram y yo los ayudo. No tengo ningún problema. Ya, pues chiquillos. Entonces lo dejamos hasta aquí. Si necesitan ayuda, me piden un Zoom y nos conectamos y vemos qué onda. Me pueden preguntar cuando sea. Tengo harta disponibilidad de tiempo ahora. Así que Vale, gracias. cuídense. Muchas Chao, gracias. chiquillos. Gracias. Cualquier cosa, gracias.